Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Utilizar la corrupción del partido político de enfrente para tapar tus propias miserias es algo que está en el manual, que todos nos conocemos. Utilizar la corrupción, en el caso que nos ocupa, del Partido Popular para tapar la corrupción de Koldo, Víctor de Aldama, Ábalos y compañía, es algo que está en el manual. Es consustancial a la política española esta estrategia de dar a entender que en realidad no es tan importante que yo robe porque el de enfrente roba más. En realidad este es un argumento, la verdad, poco refinado. Parece burdo. Efectivamente, presidente, parece burdo, pero esta técnica la utiliza ahora usted del mismo modo que la han utilizado todos y cada uno de los dirigentes públicos de España para escurrir el bulto cuando su partido está metido hasta el cuello de corrupción. De modo y manera que la estrategia ahora es recurrir a un plan B. Se trata de intentar despistar a la opinión pública colocando ante nuestros ojos soluciones a problemas verdaderamente graves y complejos que preocupan y mucho a una gran parte de la ciudadanía. Por ejemplo, el pasado fin de semana, manifestación en Madrid por la vivienda. Miles de jóvenes que no pueden comprar ni alquilar saliendo a las calles a protestar. Y en la Moncloa, claro, vieron muy clara ayer la ocasión. Vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, en los bonos de alquiler. Bueno, utilizar un drama como el de la vivienda para tapar la corrupción que está llevándose por delante a tu partido y tu maltrecha y sama reputación es algo ya más que una broma de mal gusto. Este anuncio de Pedro Sánchez es en realidad no es nuevo, esto es una medida recauchutada. Lo anunció en mayo hace ya 5 meses la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez. Vamos a reeditar el bono alquiler joven. Lo haré ampliando la partida presupuestaria, tal y como he podido hablar ya con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Esto hace 5 meses. Y ayer cogió y lo volvió a sacar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que nos hablase de su corrupción. Parece burdo. Efectivamente, lo parece. Sobre todo viniendo de un gobierno que es el principal responsable de esta situación. Miren, 6 años y medio en política de vivienda dan para mucho. Por ejemplo, para construir muchísimas, pero muchísimas casas, muchísimos pisos. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez para arreglar el problema? La respuesta es nada. Miren, si el presidente hubiera hecho algo en política de vivienda y con lo que a él le gusta anunciar, habría presentado un día sí y otro también todas las promociones inmobiliarias construidas por el gobierno de España. Se había hecho tropecientas mil fotos, entregando las llaves a todos esos jóvenes que ahora dice que le preocupan tanto y que están tan necesitados. Y el presidente del gobierno no lo ha hecho. ¿Será que no lo ha hecho porque en realidad no hay nada que presentar? Hoy el Consejo de la Juventud del Gobierno de España ha publicado un informe que concluye que el bono joven que hoy ha aprobado el Gobierno, y que vamos a ver si se aprueba, porque Sumar no está ni mucho menos de acuerdo con esto, el bono joven de alquiler solamente llega al 0,6% de los más de 9 millones de jóvenes de entre 18 y 35 años. Solo llega al 0,6%. Desde luego es todo un éxito, ¿verdad? Miren, si fuera verdad que el gobierno quiere hacer algo para echarle una mano a los jóvenes que quieren comprar su primera casa, lo haría, porque puede hacerlo. Y no dar bonos y todas estas cosas, ayudas y tal. No. Podría hacer ayudas muchísimo más directas. Miren, podría empezar por rebajarles, por ejemplo, el IRPF durante un tiempo determinado, para que paguen menos impuestos, el impuesto de la renta. Si el gobierno quisiera hacer algo, podría eliminar el IVA durante un tiempo para los que se compren una vivienda recién construida. Pongamos por caso, hay una emergencia ahora, como dice el gobierno, bien, perfecto, pues sustituya usted, elimine el IVA del 10% para los jóvenes que se compren una primera vivienda. Lo podemos hacer por tramos de renta, lo podemos hacer por lo que usted quiera, pero hágalo. Si el gobierno quisiera, podría eliminar los impuestos de transmisiones patrimoniales y recomendar a las autonomías la eliminación también de los actos jurídicos documentados. Podría hacerlo también el gobierno. Si el gobierno quisiera, ofrecería desgravaciones fiscales por la rehabilitación de vivienda y compra de los muebles que uno vaya a tener en la misma, o para pagar el IBI y tasas de basuras. Y en última instancia, ayudaría también a esos jóvenes para que se desgravasen todo lo que pudieran relacionado con la compra de la primera vivienda. Si se trata de aliviar, y es verdad que no puede hacer el gobierno por decreto de momento, vamos a ver cómo queda todo esto, pero de momento no puede hacer que los precios bajen por decreto, pues el gobierno sí que puede aliviar la carga impositiva que sufren muchísimas personas que se compran una casa. Bien lo saben todos los que han pasado por el mismo trance. Pero no van a hacer absolutamente nada de esto. ¿Se podría hacer? Estamos en récord de recaudación, pero no. Antes que eliminar un impuesto, el gobierno prefiere cobrártelo y luego darte una ayuda imposible de cobrar, porque así dependes del Estado. Y parece que el gobierno de Pedro Sánchez, que es extraordinariamente generoso, te está ayudando cuando en realidad no lo hace.
En conclusión, que en materia de vivienda no se hace nada. Y claro, cabe preguntarse si utilizar la fracasada política de vivienda del gobierno es la mejor estrategia para tapar la corrupción, porque claro, es un auténtico fracaso. Así que la portavoz Pilar Alegría hace unos minutos no se ha podido escapar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de las preguntas de los periodistas. Luego les vamos a contar lo que han hecho con los periodistas, porque esto también tiene miga. Pero ha ofrecido a la portavoz una verdadera lección de lucha contra el delito. Adelante. Lo que está claro es cómo se responde por parte de este Gobierno frente a cualquier caso de corrupción. Transparencia, contundencia y, sobre todo, colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de una manera muy diferente o como hacían otros gobiernos, obstruyendo la justicia o rompiendo martillazos los discos duros. Este es un clásico de los discos duros. Bueno, en aras de la transparencia, el Partido Socialista se negó ayer a explicar si a la sede del partido llegaban bolsas de papel con 90.000 euros en efectivo en su interior. ¿Cómo sería la cosa para que hoy el secretario de organización, Santos Cerdán, haya tenido que ofrecer una entrevista en el diario El País para proceder a explicarlo? Porque ayer es que se limitaron a decir únicamente que ellos han luchado más que nadie contra la corrupción y que hay que seguir trabajando. Hombre, ha luchado tanto contra la corrupción el Partido Socialista que ha rebajado la malversación, eliminado la sedición, indultado y amnistiado a los corruptos que cometieron estos delitos. Ha luchado una auténtica barbaridad. Y a ver, si el Partido Socialista realmente colaborase con la justicia, pues habría denunciado a Ábalos, Koldo y compañía ante los tribunales presentando todas las pruebas. Del mismo modo que si en el caso Begoña hubiera existido esa colaboración con la justicia, pues Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez no se hubieran quedado callados y hubieran declarado ante el juez Peinado. Pero al final optaron por permanecer en silencio. Esta es la colaboración con la justicia. Pero es que ha habido algunas preguntas incómodas que de forma totalmente transparente, la portavoz del Gobierno no ha respondido. Esta de Juan de Colmenero, de Onda Cero. Tras el último informe de la UCO que conocimos la pasada semana, se desprende que el Gobierno conocía 4 días antes la llegada de la vicepresidenta de Maduro, de Delcy Rodríguez. ¿Por qué no se contó en aquel momento la realidad? ¿Por qué no se aplicó lo de la transparencia, la contundencia y la colaboración en ese momento? Bueno, yo lo que les puedo trasladar es cómo actuó el Gobierno ante esa visita que no se realizó. Esa visita que no se realizó. Dices que nos enteramos sobre la marcha, lo ha explicado Pilar Alegría, y entonces decidimos que esa visita no se realizase. Pero si no se realizó, ¿cómo es posible que subiera el avión que estaba en el cielo, el avión al que subió Ábalos? Claro, pero es que Pedro Sánchez lo sabía 4 días antes, permitió la visita y no hizo nada por evitar que se produjera. ¿Por qué ha tardado el Gobierno 4 años en darnos esta nueva versión? ¿Cuál es la versión verdadera? ¿La de 2020, la de 2021, 22, 23 o 24? ¿O todas las que se nos han dado entre medias? ¿Por qué se optó por encubrir los hechos y no se ha denunciado nada? ¿Por qué no se nos mintió a todos los españoles, además en sede parlamentaria? ¿Por qué lo hizo Pedro Sánchez en el Senado contándonos aquello de la crisis diplomática que había solucionado Ábalos cuando se ha demostrado que aquello también era absolutamente falso? ¿Por qué? Luego el Gobierno viene a presumir de sí la transparencia y otras tantas hierbas. Bueno, es verdad que hoy tenía la oportunidad el Gobierno de trasladar a la opinión pública española alguna explicación, pero al final ha optado por no hacerlo, lo están viendo. Eso sí, la divina providencia ha querido que hoy haya sido el día en el que la Audiencia de Valencia haya condenado a Eduardo Zaplana a 10 años y 5 meses de cárcel, porque consideran probado que ocultó una fortuna al extranjero proveniente de cobro de comisiones ilegales, y consideran probado también que cometió delitos como prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Y claro, con esta noticia, y en esta carrera por decir que tú robas más que yo, aunque yo robe, o sea, decir, tapar la corrupción del PSOE con la del Partido Popular, ¿cómo iba hoy la portavoz a obviar este asunto? Hoy, como bien decía usted, hemos conocido esa condena de 10 años del señor Zaplana. No sé si hoy es un buen día para que el señor Feijóo dé explicaciones y atienda alguna respuesta, porque creo que lleva una semana sin atender preguntas a los periodistas y entrando por la puerta de atrás del Congreso de los Diputados. Con lo cual, hoy tiene una oportunidad magnífica también para dar explicaciones. Que ellos bien, el Partido Socialista, por supuesto, y el Gobierno, todo en orden con Koldo, Ábalos, Aldama y Begoña, con escándalos que han surgido, con Pedro Sánchez ya en el Gobierno, pero que Feijóo muy mal con Zaplana y que tiene que salir a dar explicaciones por un caso de corrupción que le pilló cuando era presidente de Galicia. Y si esto es todo lo que tiene el Gobierno, desde luego el problema es muchísimo mayor de lo que parece. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.